de la provincia del Carchi por Izquierda Democrática. Que los proyectos que había presentado datan del 14 de agosto y el 20 de octubre del 2017, es decir, ya hace algún tiempo, ya que fueron los momentos cuando se hicieron los pronunciamientos respecto a los temas que voy a señalar. Y el primero se relaciona al artículo 264, con el que había yo solicitado la sustitución de este artículo, y a la derogatoria también del artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Al respecto, debo indicar que el artículo 265 se refiere también a los actos ilícitos cometidos fundamentalmente en la región o las regiones fronterizas. Y quiero decirlo esto porque considero que toda infracción penal tiene elementos fundamentales que constan en el Código Orgánico Integral Penal, y ninguno de dichos elementos toma en cuenta el lugar geográfico en el que se comete el delito. Además, la Constitución de la República, en el numeral 2 del artículo 11, establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Aquí no habla de ecuatorianos fronterizos, no habla de ecuatorianos amazónicos, no. Todos somos iguales ante la ley y ante la Constitución. Y lo que es más, allí indica que nadie podrá ser discriminado, ninguno de los ecuatorianos. Más aún, la ley dice sancionará toda forma de discriminación. Y lo que está sucediendo, al menos en la frontera norte, con quienes comercializan ilícitamente, tenemos un trato absolutamente diferente a lo que mandan la Constitución y las leyes. Por otra parte, el número 6 del artículo 76 de la Constitución determina como una garantía básica del debido proceso el que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales. Pese a la vigencia de esta normativa, el país conoce que en la provincia del Carchi varias personas han sido sentenciadas en aplicación a este artículo 265 del Código Integral Penal, a 20 meses y hasta 3 años de privación de la libertad por transportar ilegalmente entre 40 y 150 galones de gasolina, cuyo valor oscila entre 44 y otro $205. Pregunto yo, ¿será justo que por $44 o 205 hasta $205 vaya a la cárcel un individuo, un ciudadano, un ecuatoriano, un fronterizo, a la cárcel por 3 años, que se ha incautado su vehículo y que deje abandonando a su familia? Más le cuesta al Estado mantener interno 3 años a un individuo que lo que está sancionándose. Por eso, señora presidenta, señores miembros de la comisión, pido nuevamente la reflexión para que sea debidamente analizado lo que yo he propuesto. Frente a esta grave realidad, inclusive el expresidente de la República, el 17 de noviembre del 2015,
con varios decretos ejecutivos, indultó a 3 ciudadanos carchenses que habían sido condenados a más de 3 años de privación de la libertad por haber sido capturados por estas irrisorias cantidades de combustible. A lo dicho hay que agregar que, atendiendo el clamor ciudadano, el actual presidente de la República, hasta el 31 de diciembre del 2018, concedió el indulto a 28 ciudadanos que por esta misma causa se encontraban cumpliendo sentencia en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Tulcán. Desde luego, la mayoría de ciudadanos carchenses. Por estas razones de carácter constitucional, repito, constitucional y humanitario, pido a la Comisión que acepte mi propuesta de reforma al artículo 264 del COIP, porque me parece que es oportuno que en el COIP se establezca una clasificación cuantitativa de esta infracción con penas proporcionales. Es decir, que la persona que sea detenida con menos de 20 galones, la sanción sea de 3 meses de privación de la libertad, que solo en los casos superiores a 200 galones y a 300 kilogramos de gas, las personas sean sancionadas con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Mas no como consta en el artículo 264 del proyecto de ley, que sanciona por 20 galones o más, así dice textualmente, con una pena de 1 a 3 años, lo cual me parece totalmente injusto e incoherente con la ley y con la Constitución. En mi segundo proyecto de ley propuse que dentro de los delitos para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se sustituya el inciso final del artículo 220 y se derogue el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal por las siguientes consideraciones. El último inciso del artículo 220 del COIP dispone que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal no debe ser punible. Pero en el país no existe ninguna normativa legal ni una estructura administrativa que le permita al Estado controlar la cantidad de estupefacientes que una persona posee para consumo personal. Razón por la cual mi propuesta es que dicho inciso sea sustituido por el siguiente texto: la persona que sea adicta inicial, ocasional o habitual al consumo de sustancias estupefacientes recibirán el tratamiento, rehabilitación integral y reinserción social por parte del Estado. Sin embargo, mi propuesta no ha sido acogida, por lo que insisto, señores miembros de la Comisión, en este mi planteamiento. En el mismo proyecto propuse que se derogue el artículo 228, que se refiere a la cantidad admisible para uso o consumo personal, porque no estoy de acuerdo con la vigencia de ninguna tabla de consumo, ya que esto fomenta el microtráfico, que produce adicción, enfermedad, crimen, perversidad, maldad, y nos induce al microtráfico hacia los niños, a hacer causando dolor a los padres de familia, llegando hasta los adolescentes, a los jóvenes, a los trabajadores, en fin, a la población entera. Razón por la que, señor presidente, señora presidenta y miembros de la Comisión, insisto de que no puede seguir en vigencia esta tabla. Y si se lo quiero hacer, bueno, copiemos lo bueno que existe en otros países, en donde quien quiera el cannabis terapéutico ser utilizado, bueno, importemos,
Pero aquí tiene que haber una clasificación y calificación del individuo que sea registrado a nivel nacional y para que pueda hacer uso del cannabis. Razón por la cual yo considero, señor presidente, que esta tabla no es más que una puerta abierta para llegar a la adicción y causando un problema tan grave a la recuperación de la sociedad de los ecuatorianos. Gracias, señor presidente. Usted, señor asambleísta, tiene la palabra.